Bueno, les quería contar un poco, como introducción, qué es ALZ Agro, ¿no? ALZ Agro, una empresa de más de una década, con distintas unidades de negocio. Hoy vamos a referirnos a Alianza Nutrientes, la división vegetal, con nuestros productos Toque, Toque Plus y nuestro caballito de batalla, nuestro líder, que es el Smartfoil, nuestro bioestimulante. Pero Alianza ALZ Agro tiene otras unidades de negocio donde nació ALZ, que es ALZ Semillas, con sus productos Nord. Arrancamos con Morgan, después pasamos a Nord con la comercialización de semillas de maíz, girasol y sorgo, como todos ustedes deben saber. También tenemos otra unidad de negocio, que es ALZ Mercado, con el corretaje de cereales, que nos ayuda a movilizar y a traccionar la venta de nuestros productos. Y también contamos con una SGR, Solidum, ALZ Agro Solidum, que nos tracciona, nos ayuda también a comercializar nuestros productos. Y el nacimiento ayer, que no lo pusimos acá, pero el nacimiento ayer de otra unidad de negocio, que es Kira, que ya todos deben haber escuchado de esa presentación. Pero bueno, hoy lo que nos convoca es ALZ Nutrientes, con nuestra división Nutrición Vegetal. A ver que escucho ahí un audio, si me lo puedes silenciar ahí. Ahí está, gracias. Con nuestra división Nutrición Vegetal, y lo vamos a presentar al ingeniero Di Napoli, ingeniero agrónomo de la UBA, especialista en producción agropecuaria, residido en la Universidad de Balcarce, consultor técnico de empresas productoras de insumos, empresas agropecuarias y grupos de siembra de Buenos Aires, Entre Ríos y sur de Santa Fe, coordinador técnico también de comisiones de agricultura en zonas CREA, Marisierras y Litoral, con proyectos de rotación y sistema, y director de investigación del estudio González Montaner y Asociados. Así que con esta breve presentación damos inicio a la charla. ¿Sí? ¿Te parece, Marcelo? Ahí dejé de compartir y ahí te pongo como hospedador, Marcelo, así podés compartir tu pantalla. Ok. Y después me lo devuelve. Te lo devuelvo, no te preocupes. Bueno, vamos a ver. Ahí podría ya. Ahí deberíamos estar estando, ¿no? Bueno. ¿Lo vemos? ¿Nos vemos ahí? Sí, perfecto. Acá se ve bien. Bien. Bueno, buen día, chicos. Sin tanto formalismo, mi nombre es Marcelo. Como habíamos dicho ya, las preguntas canalícenla, comentarios o aportes más que preguntas, canalícenla a través de Cari, y si ella lo considera pertinente, en el transcurso de la charla discutimos, aclaramos, y va a ser muy rico así. Hoy vamos a hablar, a pedido de los chicos de Allianz, vamos a discutir el tema de los bioestimulantes en general, el rol que ocupan en los sistemas de producción, y vamos a focalizarnos particularmente en cultivos de fina, en trigo y cebada, y vamos a mostrarles algunas experiencias de lo que hemos desarrollado aquí en las zonas nuestras, una serie de ensayos que hemos hecho para probar la efectividad de estos productos en los cultivos de trigo y cebada, y si nos queda tiempo haremos algunos comentarios sobre los avances que tenemos en maíz. Cuando uno habla de un tema específico de tecnología agrícola, inexorablemente tiene que hablar de contextos. Me parece muy interesante que nos pongamos de acuerdo respecto de cuál es el contexto actual y qué es lo que se nos viene. Ustedes comparten la idea y lo perciben sin dudas sobre qué está pasando en tecnologías agrícolas nuevas, cuál es la nueva ola, como decimos aquí. Está muy claro que esto es una demanda de todos los actores respecto de generar cambios. Y así, esos cambios están motivados básicamente a una clara disminución de renta que sufre el productor por diversos motivos. Lo más fácil, lo más sintético es hablar de los insumos cada vez más caros, de los incrementos
de dosis de productos de agroquímicos en general, porque pierden eficacia. Ahí podemos tener el clarísimo ejemplo de lo que pasa con los herbicidas y las malezas. No solamente cada vez hay más, sino cada vez son más resistentes a lo que le ponemos. Cada año aparece alguna especie nueva o biotipo nuevo que es resistente a un modo de acción que antes no lo era, etcétera, etcétera. Un segundo punto que es importantísimo es que cada vez tenemos más la lupa puesta sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hay una presión social muy fuerte respecto de cómo trabajamos y cuál es la percepción, no necesariamente cierta, porque la percepción es lo que vale, de lo que opinan, de lo que sienten los ciudadanos respecto de qué estamos haciendo. Ustedes tienen, seguramente es muy abarcativo el auditorio, cada uno de ustedes seguro tiene algo para contar respecto de legislaciones o normativas adaptadas localmente a la imposibilidad de hacer determinadas prácticas. Les puedo contar, bueno, 500 millones de ejemplos. Yo trabajo mucho en Entre Ríos, con los grupos CREA de allá, y es un ejemplo clarito de qué es lo que se nos viene al resto de las zonas. Allá Entre Ríos, como su nombre indica, está rodeado de agua. Son todos cursos de agua con parches de tierra en el medio donde se hace producción agropecuaria. Y como ustedes saben, el agua es un canalizador, es un vehículo de lo que sea. Cualquier cosa es un soluto que va a parar al agua y corre. Hay muchísimo trabajo hecho y mucha conciencia respecto de los problemas de contaminación, las externalidades negativas que nosotros generamos. Hay mucha realidad, pero también hay mucha percepción de problema, más que problema en sí. Entonces allá la legislación es fuertísima y muy anárquica. Lo último que se aplicó, y no en todas las zonas, es una restricción preventiva de no hacer pulverizaciones a menos de 1 kilómetro, 1000 metros de las escuelas rurales. Y muchas de las escuelas están metidas en los campos, lógicamente. Es paradójico porque las mismas familias de productores, los ancestros, los abuelos o los padres han donado los predios para hacer las escuelas, han construido las escuelas y ahora le prohíben trabajar en las zonas periescuelas. La otra vez estábamos haciendo una cuenta, el año pasado hicimos un debate sobre este tema en particular y la cuenta que dio es alarmante. Hay 300.000 hectáreas afectadas por estas normativas, 300.000 hectáreas fuera del sistema de producción por legislaciones que son controversiales sin duda, pero por supuesto que muy atendibles porque los ciudadanos de a pie, que en algún momento todos somos ciudadanos de a pie, ¿no? La presión social es fuerte. La otra cuestión que hace que venga una nueva demanda de tecnologías diferentes tiene que ver con los mercados externos, ¿no? Hay barreras arancelarias y pseudo-arancelarias, por supuesto, respecto a normas de calidad que cada vez son más rigurosas y debemos cumplirla como país exportador de productos primarios, ¿no? Y eso lo percibe el productor claramente, pero muy claramente. Además, por supuesto, hay motivos subyacentes que son importantes, no tanto, pero sí son importantes, y como esto es dinámico, van a pasar a primer lugar en breve, que son las dudas sobre la calidad alimentaria de los productos. No estamos hablando ya de una contaminación de ambiente directa, sino cuál es la calidad de los productos que producimos, cuál es su calidad alimentaria y los posibles efectos nocivos que puedan tener los residuos de lo que nosotros aplicamos. Hay todo un debate sobre esto y en este contexto internacional, en este contexto mundial, es donde debemos nosotros acomodarnos y producir cada vez mejor. Entonces, es muy importante resaltar entonces estos aspectos y qué pasa en el resto del mundo. Este es un esquema conceptual, pero muy potente, de qué piensa el Comité Agrícola de la Comunidad Económica Europea. Esta es una de las últimas directivas donde ustedes ven organizado, voy a puntearlo aquí, donde ustedes ven organizado cuál es el esquema intervencional de agroquímicos que ellos piensan y planean y van a normatizar. Fíjense que en esta pirámide de calidades o tipos de intervención, los métodos no químicos de control de adversidades están muy encima de la pirámide.
todo lo que sea control biológico cobra una relevancia absoluta, absoluta. En esos contextos, en ese contexto, nosotros debemos pensar el empleo cada vez más eficiente de los productos llamados biológicos. Y otra cuestión que es extremadamente importante es empezar a familiarizarnos a todo nivel, técnicos, productores y sociedad en sentido amplio, empezar a acostumbrarnos a hacernos auditorías ambientales. La auditoría ambiental que les estoy proponiendo, comentando, es simplemente utilizar muchas de las plataformas que evalúan las externalidades y le ponen valor a las externalidades que generamos con el uso de agroquímicos en general. Uno de los indicadores más habituales y que les recomiendo que empiecen a mirarlo con afecto y que empiecen a aprender a utilizarlo es el llamado EIQ. El EIQ es un sistema de evaluación de índice ambiental que está propuesto por la Universidad de Cornell de Nueva York, y entran a la página, se los dejo aquí, y ustedes lo que pueden hacer es empezar a, como decía, familiarizarse con estos sistemas de evaluación de cuál es la calidad ambiental, cuáles son las externalidades negativas, por supuesto, que generamos a través de las prácticas. Es un índice muy interesante porque contempla muchísima información, muy interdisciplinaria, respecto de cuáles son los niveles de toxicidad que generan las prácticas, no solo en cuanto a la toxicidad para mamíferos o para insectos, sino también que involucra los posibles riesgos de manipuleo, por ejemplo, o toxicidades por lo menos agudas o potencialmente crónicas, no solo para los consumidores, sino para la gente que trabaja en el sector. Les recomiendo que estén cada vez más al tanto de estas maneras de evaluarse, de autoevaluarse, y como les decía, de hacer auditorías ambientales en nuestros sistemas de producción. Así que se los dejo como inquietud porque es realmente cosas que se vienen a futuro, ¿no? Claramente. Y esto nos lleva entonces a hacer algunas reflexiones respecto de tecnología agropecuaria. ¿Cómo se genera conocimiento en la ciencia agronómica? En la historia, nosotros estábamos muy acostumbrados a que trabajábamos con insumos tipo góndola de supermercado, ¿no? El productor, el consumidor es un consumidor de insumos agropecuarios, así como el consumidor final lo que hace es comprar alimentos, el productor lo que hace es comprar insumos. En términos estrictos de mercado es un consumidor. Entonces lo que teníamos antes era que había un comité de expertos, los cerebritos, que lo que hacían era, acá está. Lo que hacían era, en la historia, la gente, los científicos pensaban, creaban, innovaban, inventaban, generaban nuevas tecnologías de insumos básicamente, y lo que hacían era ponerlas a prueba y si pasaban todos los sistemas de evaluación, derivaban en un producto tecnológico que era adaptado primero y adoptado por los productores después. Esto era una especie de mecanismo que funcionaba a pura oferta. Y nosotros como consumidores, tanto el productor como el consumidor de alimentos, lo que tenía era un rol absolutamente pasivo. Es un sistema de tómalo, déjalo. Lo que ha pasado en los últimos años y cada vez se siente más es que los consumidores, productores y consumidores de alimentos, las dos, tenemos cada vez más acceso a la información. Ustedes saben muy bien que hoy en Google está todo, lo bueno y lo malo, por supuesto, pero está todo. Entonces, el conocimiento que tenemos como consumidores es cada vez mayor y lo que ha generado es que además haya un sistema en donde uno ve que ya no es todo igual o todo lo mismo. Uno ya puede diferenciar una cosa de otra, desde el rol de consumidor de alimentos hasta el mismo productor que sabe que su sistema de producción ya no es igual. El ejemplo más típico de esto es que los alambrados ya son un límite físico en los campos, y para los que hacen agricultura, el alambrado hasta en algunos casos molesta.
Me estoy refiriendo específicamente a toda la tecnología derivada en hacer ambientaciones de los sistemas de producción. Ustedes saben que no hay nada más anárquico que un lote delimitado por alambres. Las aptitudes productivas cambian metro a metro, y la captura de esa diversidad, que también es un avance tecnológico muy grande, lo que hace es que ya veamos que tenemos tecnologías adaptadas a cada uno de los ambientes productivos de nuestros campos, nuestras explotaciones. Y por último, la patada final a todo esto ha sido el aporte invalorable de las empresas proveedoras de insumos en cuanto a lo que llamamos privatización del conocimiento. Lo que estamos diciendo con esto es que el liderazgo de desarrollo de tecnología ya no está en manos de organismos estatales o oficiales. En muchos de los casos lo que estamos viendo ahora es que las propias empresas tienen departamentos de desarrollo y de divulgación de tecnología tanto más poderosos que los propios estados. Uno menciona la palabra Monsanto y para muchos es mala palabra, pero el gran mérito que tienen las empresas es de tener mucho énfasis puesto en el desarrollo de nuevas tecnologías, pesquisando muy bien cuál es la demanda futura y trabajando en consecuencia de eso. Entonces, todo esto lo que deriva es que ya no hay un flujo de generación de tecnologías e insumos. Ahora hay un verdadero mercado en donde la oferta tecnológica se contrapone y se alimenta a la vez con demandas. Y entonces, en este juego de ofertas y demandas, los sistemas funcionan de una manera mejor, mucho más adaptada y de una manera mucho más dinámica. Entonces, la generación de conocimiento está muy condicionada no solo a que la cosa que uno desarrolle funciona, sino que la cosa que uno desarrolle sea aceptada por el mercado de consumo. O sea, tanto por el productor cuando compra una tecnología, como el consumidor final de la producción primaria que nosotros generamos. Es un concepto muy fuerte a tener en cuenta. Y en todo este contexto, de entender necesidades, la necesidad de una producción más sana es una bandera que cada vez sube más alto. Y en ese contexto, los biológicos tienen un rol importantísimo, actualmente y a futuro. Si ustedes ven cualquiera de los trabajos que hablan de mercados potenciales, el crecimiento de los productos biológicos a nivel mundial es enorme, es exponencial. Es la tecnología que en términos de crecimiento relativo es la que más avanza en cuanto a nichos de mercado a conquistar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y en este contexto mundial de innovación es donde tenemos que plantearnos nosotros, desde los productos que tienen sustento, fundamento biológico. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, nos encontramos con lo que llamamos reduccionismo en crisis. El concepto clásico tradicional de a cada problema una solución ya no existe. El que piensa así se equivoca. Esta era la manera antigua de pensar. Hoy día ya no se piensa que si hay más malezas tenemos que poner más herbicidas, o si hay más patógenos hay que aplicar más recibos. Si tengo esto lo tiro, ¿no es cierto? etcétera, etcétera. Si tengo el recibo de pago, esto lo tiro. Lo guardo. Hay un micrófono abierto, no sé si me escuchan. Porque está el otro de... Sí, ahí lo estoy tratando de desactivar. A ver. Ahí está. Bueno, ¿se entiende el concepto? El marco me parece que es importantísimo fijarlo, porque muchas veces subestimamos nuestro rol y asumimos que lo que estamos haciendo cuando discutimos de tecnología en biológicos es una cosita más de tantas otras, y no. La tecnología en biológicos avanza inexorablemente y avanza y gracias a este contexto que acabamos de describir. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar con esta parte, para no alargarla tanto, yo diría, y aquí les sintetizo en 4 puntos, cuál es el nuevo eje de acción en producción agropecuaria en el mundo. Es lo que llamamos agroecología. La agroecología, para que no se asusten y salgan corriendo, no es producción orgánica. La agricultura orgánica es otra cosa, es una cuestión más filosófica que tecnológico-científica. Cuando hablamos de agroecología, estamos hablando de unir 2 disciplinas científicas. La agronomía, una ciencia muy dura, en definitiva es una ingeniería.
más duro que eso no hay, con la ecología. La ecología es la ciencia que estudia todos los factores interdisciplinarios, todas las interacciones que se producen entre los organismos vivos cuando uno interviene en un sistema. Y ese punto, esa unión entre dos disciplinas, lo que hace es potenciar el marco de acción y la capacidad de pensar los problemas con una mirada mucho más amplia. Y en ese contexto de agroecología, los 4 puntos fundamentales son las auditorías ambientales. Cada vez es más importante saber cómo producimos y qué impacto genera la manera en que producimos. Los biológicos en la agricultura, importantísimo, como acabamos de decir, vamos hacia una producción inexorablemente más sana. Uno, porque queremos hacerlo, y lo segundo, porque estamos obligados a hacerlo, porque los mercados demandan eso. La otra es la optimización de recursos. Cuando hablamos de recursos estamos hablando de factores de producción, pueden ser naturales, el agua, el sol, lo que sea. Y otro es la optimización de recursos inducidos, los factores de producción. Ahí tienen 3 ejemplos respecto de cómo se optimizan recursos: diversificando, intensificando, aplicando, haciendo cultivos de servicio, que están muy de moda ahora, etc. Y por último, maximizar la eficiencia de uso de los insumos. Esto es importante. La mirada corta implica, bueno, gastemos menos y saquemos más por unidad de peso gastado, eso es más eficiencia. Pero es mucho más allá, el concepto va mucho más allá de eso. Las nuevas tecnologías que hacen que haya nuevas formulaciones de productos. La nanoingeniería nos da una mano impresionante, es un universo de conocimiento que todavía es, a pesar de los grandes avances, es por ahora inexplotado. Hay fuentes de fertilizantes, hay fertilizantes inteligentes, este es un motivo de otra discusión, de otra charla que podremos tener en el futuro, pero hoy ya hay tecnología para fabricar fertilizantes que se mueven en el suelo hacia donde nosotros queremos que queden depositados y se liberan a la tasa en que nosotros queremos que se liberen. Eso es ciencia ficción, pero puesto en el día de hoy, eso ya es posible. Y por último, bueno, como ejemplo, lo que son las tecnologías de aplicación, las aplicaciones selectivas de herbicidas, es un ejemplo muy claro en eso. Ustedes saben muy bien que cada vez más avanzamos a aplicar herbicidas donde lo necesitamos, donde realmente hay malezas. Las aplicaciones en cobertura total tienen fecha de vencimiento muy breve. En muy pocos años vamos a tener prácticamente todos los herbicidas barbecho, por lo menos barbecho, y después avanzaremos en los postemergentes, tienen una tecnología orientada hacia las aplicaciones dirigidas. Es un universo apasionante. Bueno, en todo este contexto revolucionario, podríamos decir, el rol de los biológicos es cada vez más importante. Así que lo que hay que hacer es ponerse la camiseta de una producción más sana, donde vayamos a producir cada vez más alimentos de más calidad, y de una manera mucho más contemplativa, reduciendo las externalidades negativas de esos sistemas de producción. Toda esta introducción es para hablar de biológicos, porque los biológicos cumplen un rol importantísimo en esta nueva agronomía que se nos viene. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, aterricemos. Hablemos de trigo y cebada, que es el motivo de esta conversación. Y para poner en contexto productivo, lo que estamos viendo claramente, lo que percibimos es que desde hace 10 años a esta parte, por suerte, los cereales retomaron el camino que nunca debieron haber perdido, de recuperación de superficie. Ustedes esto lo conocen muy bien, tanto maíz como trigo y cebada han vuelto a reemplazar a soja y llegamos a niveles de superficie nacional en torno a las 20 millones de hectáreas entre trigo y cebada, y ya estamos rozando las 10 de maíz. A modo de anécdota, la superficie de maíz respecto de soja, por suerte, va creciendo cada vez más, y esta última campaña salió en los diarios, es noticia, por primera vez en la historia reciente, los volúmenes de producción de maíz han superado el de soja. Es un hecho notable. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Y esto lo mencionamos porque lo que implica es que nos da una clara pauta de que podemos y debemos diversificar los sistemas como una estrategia estable de producción. Así que bienvenidos de nuevo los cereales, y esperemos que hayan vuelto para quedarse, no solo por una cuestión de mercado, de conveniencia económica de hacerlo, sino por una cuestión de conciencia
que la diversificación es uno de los mecanismos, es el mecanismo inexorable para mantener vivos los sistemas de producción. Bien, en este contexto, hablemos de trigo y brechas de Rindle. Ustedes tienen aquí representado de manera muy sintética los rendimientos promedios de los últimos 5 años de las distintas producciones, de las distintas regiones productivas de trigo. Este es el mapita donde tenemos las zonas trigueras, arbitrariamente definidas hace muchos años ya. Cada uno se identifica dónde está parado. Esto lo saben de haberlo estudiado, de haberlo visto en algún lado. Y lo que ustedes pueden observar aquí, cuál es el rendimiento promedio actual de trigo en cada una de esas regiones. Lo que hemos preparado para discutir es cuáles son los rendimientos promedio de grupos que tienen un poco más de avance tecnológico aplicado, son los grupos CREA. La diferencia entre el rinde promedio regional y los CREAs y los grupos CREA, productores representativos de punta, llamémosle así, eso es lo que llamamos una brecha tecnológica de rendimiento factible, ¿no? Hasta dónde podemos llegar produciendo con la tecnología actual. Y por último, lo que tiene representado es el rendimiento potencial. El rendimiento potencial es el rendimiento ambiental, el que nos habilita a producir idealmente, o sea, potencialmente en función de los recursos temperatura y radiación. Ese concepto de rinde potencial, ¿te acuerdas? Lo hemos estudiado en la Facu, y nos implica, simplemente nos está diciendo hasta dónde podríamos llegar a producir, hasta dónde podríamos llegar a rendir si no hubiera limitantes de agua, no hubiera limitantes de nutrición, no hubiera problemas de manejo, no hubiera problemas de malezas, insectos, etc. Lo primero que surge a la vista es que, fíjense qué interesante, si como quimera pudiéramos producir al potencial. Tendríamos en algunas regiones hasta 10.000 kilos de trigo posible, cuando hoy día estamos usando en el mejor de los casos la mitad o menos de esa potencialidad de producción. Y un caso notable es lo que pasa en La Pampa, sur de Córdoba, La Pampa, hasta casi Río Negro, lo que llamamos 5 Sur. En promedio estamos produciendo 2.000, 2.500 kilos de trigo en los buenos años, como promedio regional, cuando en realidad el ambiente nos habilitaría a producir 9.000. Por supuesto que hay factores limitantes para que esto no se produzca, y algunos de ellos son, por ahora y por un buen tiempo más, insalvables, ¿no? En términos de brechas, lo que podemos ver ahora es cuáles son, un cálculo, una aproximación teórica, pero bastante realista, de cuáles son las restricciones al rendimiento, es decir, cuántos kilos por hectárea perdemos en cada una de las regiones y debido atribuido a qué factor. Vemos limitaciones por agua, por nutrición, por temperatura, sean altas o bajas, o por sanidad, un problema creciente. Y lo que estamos viendo, con toda lógica, esto es intuitivo, que el agua es el principal factor limitante de producción, que nos saca entre 1.500 y 2.000, 2.500 kilos, depende de la zona donde nos posicionemos. Por ejemplo, habíamos hablado de la altísima potencialidad que tiene la región 5 Sur, el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, y en esas condiciones estamos perdiendo, con una estimación a razón de 2.500 kilos de producción, simplemente porque el recurso hídrico es limitante, severamente limitante. Los factores nutricionales son importantes en toda la zona, en algunos más, en otros menos. En la 2 Sur y en la 4 Sur, norte de Buenos Aires y sur de Buenos Aires, son cada vez más importantes las limitaciones nutricionales por una cuestión de degradación de suelos. La degradación de nuestros suelos, sea por erosión o por extracción, por desbalance de uso de nutrientes, es un factor cada vez más importante al que debemos prestarle atención. Y los estreses térmicos siempre están presentes y nos afanan en nuestros sistemas de producción entre el orden de 500 kilos promedio en general, en algunas zonas más, en otras menos, y los problemas sanitarios son, intuitivamente, como uno puede suponer, mucho más importantes en el norte y sur de Buenos Aires respecto del resto de las otras zonas, pero son problemas crecientes. Esto es una realidad dinámica. Los biológicos, las adversidades biológicas, como la sanidad, las enfermedades, cada vez ganan terreno
y pueden subir o bajar muy interaccionados por el ambiente, pero en términos de promedio podemos asumir que esas dos zonas son las más afectadas en cuanto a mermas de rinde por ese lado. Ahora bien, el eje conductor a limitaciones de rendimiento que hacen que los rindes no suban, no se acerquen al potencial, es el tema del agua. Y en ese sentido, la aproximación clásica era, bueno, rezar para que llueva más, o obviamente, en términos de nicho, utilizar sistemas de riego. En cultivos extensivos es un temita dando vueltas, por supuesto que lo hay y eso avanza, pero el hecho de regar también se choca con, de nuevo, con los problemas medioambientales que de ellos se derivan. La competencia por agua es cada vez más fuerte entre el sector urbano y entre la demanda urbana y el sector rural. Muchos de ustedes deben conocer casos particulares en sus zonas de producción donde es un conflicto, donde esto es un conflicto. Ahora bien, fíjense que si hablamos de factores limitantes, lo podemos mirar al revés y podemos estar diciendo que esos factores limitantes lo que nos hacen es generar restricciones, estreses, y en ese sentido, desde la biología, tenemos avances muy significativos en factores, en productos biológicos que funcionan como antiestresantes. Y en ese sentido lo que vamos a hacer es desarrollar lo que continúa de aquí en más. Vamos a desarrollar algunos principios o fundamentos para quitarle los efectos mágicos de estos productos y vamos a tratar de describir, de conceptualizar algunos procesos que hacen a las limitaciones, básicamente hídricas y también las térmicas, y cuál es el rol de los antiestresantes para atenuar o aliviar en parte esas limitaciones. Una última especulación, teórica pero muy conceptual, es la siguiente. Si uno hace los cálculos respecto de qué tenemos hoy, en promedio tenemos unas 6 millones de hectáreas de trigo. Por suerte vamos avanzando, ese número ya quedó viejo. Estamos entre 6,5 y 7 millones de hectáreas puestas a producción en trigo. A un rendimiento medio de 28 quintales por hectárea a nivel nacional, tenemos una producción que está como piso en 17 millones de toneladas. Excelente. Vuelta al trigo, es un resultado muy positivo. Ahora, si nosotros calculáramos la atenuación de algunos estreses, de los estreses que hablamos, los aguas, los hídricos, los nutricionales, los sanitarios, los de temperatura, etcétera, y suponemos que sean aditivos todos esos efectos, si pudiéramos atenuar, no todos, sino parte de todos esos estreses, a través del uso de atenuadores o aliviadores de estrés, un escenario posible es que podríamos estar casi en 1 millón de toneladas de producción nacional mejorada respecto de la situación actual. Y eso, puesto en términos de plata, está hablando de unos 140, 150 millones de dólares adicionales que nos perdemos de ingresar, de percibir, y que podríamos, teóricamente, este es un objetivo en el uso de tecnologías de atenuación de estrés, deberíamos poder generar ese ingreso adicional que es a todas luces muy significativo, ¿verdad? Bien, habíamos dicho que la limitante principal era el agua. Bien, fíjense que aquí hay una especie de controversia, pero más que una controversia es un desafío. Hay un choque de tecnologías que en realidad es una cuestión de cultura de nichos, ¿no? Desde la transgenia se está avanzando mucho en incorporar genes de resistencia o tolerancia a los déficits hídricos. Y desde las tecnologías de antiestresantes se avanza en el mismo camino. Y no siempre son contradictorios, no siempre una cosa invalida a la otra. Por el contrario, es muy importante pensar en mecanismos de complementación desde ambas industrias para potenciar sus efectos en la atenuación de déficit de agua. Es un concepto importante a tener en cuenta. Bien, sigamos avanzando.
Ustedes saben, hasta el hartazgo han estudiado, después refrescado el concepto de cómo se genera rendimiento. Simplemente queremos decir que un cultivo no es más que una máquina que transforma energía. La energía radiante o energía solar puesto en biomasa, o sea, almacenada en energía biológica o química. Y para eso lo que hace es captar esa energía. El rendimiento se genera a partir de la aparición de hojas, de la intercepción de la radiación, de la eficiencia de uso de esa radiación y de la conversión de todo el crecimiento generado en grano, tan sencillo como eso. Y lo que tenemos marcado son, como mínimo, 3 puntos de eficiencia de uso y de conversión, en este caso planteado de radiación, en donde se pueden generar, y de hecho se generan, estreses biológicos, estreses abióticos, perdón. También los biológicos, los patógenos también actúan en estos, por lo menos en estos 3 puntos de acción. Pero volviendo, limitándonos a los puntos de intervención, para aliviar estreses hay 3 puntos que son muy claros. La generación de hojas y las eficiencias de conversión de radiación interceptada en crecimiento y la transformación de ese crecimiento a rendimiento. Estos 3 puntos son situaciones o puntos de estrés y puntos donde entonces nosotros podemos intervenir para aliviar esos estreses, ¿sí? Volviendo al tema del agua, que es un factor crítico, hay un tema muy importante que por lo regular soslayamos porque es muy difícil mirar para abajo, es más fácil mirar para arriba. Ustedes pueden ver cultivos como los que están aquí, espero que se vea la flechita que estoy señalando. Ustedes pueden mirar cultivos de este tipo y preguntarse si eso, que es un estrés evidente por déficit de agua, puede ser aliviado de alguna manera, utilizando algún producto antiestresante. Y la respuesta es sí, claramente. Ahora, además de eso, lo que sería muy interesante es que podamos mejorar la condición que hace o genera ese estrés, y que es la violenta degradación de los suelos. Ustedes saben que el agua se almacena en los suelos y los cultivos la toman de ahí. Y cuando tenemos una situación de reservorio de agua de suelo con un nivel de degradación de este tipo, lo más probable es que los cultivos estén siempre en estrés. Por lo tanto, la posibilidad de revertir los estreses se atenúa mucho. Lo que quiere decir esto es que las tecnologías están todas relacionadas. Nosotros podemos utilizar antiestresantes, pero los antiestresantes funcionan cada vez mejor cuando los sistemas entran en el círculo virtuoso de ser mejorados, y que el recurso suelo, que es el capital más importante que tenemos en los esquemas, en las explotaciones agropecuarias, ese recurso suelo está en un estado cada vez mejor y no cada vez peor. Y aquí tiene un ejemplo claro. El éxito relativo de una práctica de antiestrés en una situación de este tipo y tiene un resultado a todas luces limitado, muy por debajo de lo que podría llegar a ser si tuviera un recurso no degradado como esto. Esto es una reflexión que me parece que es muy importante de nuevo para seguir con los contextos, ¿no? Bien, hablemos de estrés, específicamente el estrés hídrico. ¿Qué hace un cultivo frente a un estrés? Bueno, hay varias maneras de atenuar o de aliviar un estrés. Uno es rajarle, escapar. Prácticas agronómicas que, por ejemplo, dicen no siembro, o siembro anticipado para no comerme un estrés que sé que va a ocurrir en algún determinado periodo de cultivo, o lo que puedo hacer es atrasar fechas de siembra, o directamente no sembrar porque no tengo humedad suficiente y defina paso a gruesa violento. Esa es una manera de escaparle a los estreses, una estrategia de arrugue de barrera. Ahora bien, yendo más a la realidad, un mecanismo muy importante que funciona la mayor parte de las veces es generar o proporcionarle tolerancia a los estreses. Y en términos de tolerar los estreses hídricos, la tolerancia a deshidratación es el mecanismo macro en donde funcionan los antiestresantes. Y lo que hacen es, en general, afectar a distintos procesos que hacen que los cultivos tengan alguna capacidad exacerbada o promovida a través del uso de estas tecnologías de antiestresantes de tolerar mejor los estreses. Los mecanismos de acción son muchísimos, los mecanismos de
de respuesta al estrés hídrico son muchísimos. Aquí hay una lista que es amplia, pero no completamente abarcativa. Y para ir más al grano, los antiestresantes lo que hacen es apuntar desde el punto metabólico a acumular sustancias que sean osmoprotectoras o osmoactivas, por decirlo de alguna manera. Los antiestresantes en general, específicamente frente a un estrés hídrico, lo que hacen es inmediatamente aumentar la concentración de solutos en las células de la planta. ¿Para qué sirve aumentar la concentración de solutos? Eso lo que hace es aumentar la turgencia por una cuestión de que ustedes saben muy bien cómo se mueven los solutos en solución y cómo es la permeabilidad de las membranas de la planta. En la medida que haya más concentración salina en una célula, lo que hace esa célula es tener la capacidad de no solo retener, sino absorber o incorporar más agua hacia adentro. Entonces, el punto en donde la demanda de agua exige que la célula se deshidrate, ese punto se pone más alto. La concentración de solutos tiende a atenuar los efectos de la falta de agua. Ese es un mecanismo directo por todos conocido. Hace muchísimos años que se conoce ese proceso, ese mecanismo. Ahí hay otros mecanismos metabólicos de funcionamiento de los antiestresantes, que son, uno que está muy de moda en los seres humanos, los sistemas antioxidantes. Cuando hablamos de sistemas antioxidantes estamos hablando de lo que llamamos estrés oxidativo. Hoy día ya se sabe muy bien que todas las células vivas, vegetales y animales, frente a una situación de estrés, en el caso de las plantas puede ser no solo por falta de agua, por sequía, sino por salinidad, por exceso de radiación solar, por excesos o déficit de temperaturas, por exceso de ozono en la atmósfera, por metales pesados, por herbicidas. Los carries son un problema muy vivo. Todos esos factores de estrés lo que inducen es a que metabólicamente se generen especies, las llamadas ROS, que son especies reactivas al oxígeno. El agua oxigenada es el oxidante por naturaleza, pero hay muchos otros radicales libres que hacen que la planta entre en situación de estrés, destruyendo tejidos, interfiriendo sobre procesos metabólicos, típicamente las actividades enzimáticas. Y hay muchos mecanismos por los cuales estos productos biológicos antiestresantes, lo que hacen es o atenuar la producción de estos radicales libres o bien mitigar los efectos que generan estos radicales libres sobre procesos enzimáticos que hacen al funcionamiento metabólico de las plantas. O hacen cualquiera de las dos cosas, ¿no? Atenúan la producción de radicales libres o bien lo que hacen es proteger, por llamarlo de alguna manera, dentro de las células algunos procesos metabólicos claves que se producen por efecto de estos radicales libres que son tóxicos para la planta. O sea que un biológico, un antiestresante, funciona por dos mecanismos principales, descritos de manera muy amplia. Uno es manteniendo turgencia celular a través de aumento en la producción, en la conservación de solutos en la planta, y por otro lado, atenuando el efecto de la generación de estos radicales libres sobre los procesos metabólicos en sí. Hay un listado enorme de estos, que no lo vamos a discutir ahora, pero hay muchísimos procesos que son alterados por estos productos disponibles en el mercado. Ahora bien, en términos de mejorar los sistemas y generar atenuaciones de estrés, antes de eso lo que hay que hacer es conocer fabricar cuáles son las reglas de decisión para el uso exitoso, para el uso correcto, para el correcto posicionamiento de estas tecnologías para ser aplicadas en el cultivo. Entonces, decimos siempre que cada vez que queremos mejorar algo, lo que tenemos que hacer es conocer ese algo. Entonces, tenemos para una discusión mucho más amplia de la que podemos hacer ahora, pero debemos describir y comprender claramente cómo funcionan los sistemas de producción y cuáles son las limitantes ambientales a la producción para saber en qué momento es posible intervenir con éxito atenuando los estreses que se producen en las distintas regiones. Por una cuestión de economía del tiempo,
yo les propongo que vayamos a describir marisierras, que es donde tenemos el grueso de la experimentación nuestra sobre el uso de Smartfoil. Pero después dejamos abierta la discusión para hablar de los sistemas de producción y los impactos ambientales que limitan la producción en otras distintas regiones, como Santa Fe Sur, Litoral, Oeste de Buenos Aires, Sudeste, etc. Si hay tiempo lo dejamos para el final, y como tenemos un auditorio muy amplio, sería bueno que hagamos alguna discusión o aporte de parte de ustedes respecto de las otras zonas. Vamos a focalizarnos más de sierras simplemente con una cuestión de tiempo, y donde tenemos, que es además donde tenemos la experimentación. Aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, lo que llamamos marisierras, tenemos muy bien identificado cuáles son nuestros ambientes productivos. La situación general nos permite describir ambientes bajos con napa o bajos sin napa, o los ambientes lomas someras o lomas profundas, lomas someras con menos de 70 centímetros o profundas con más de 70, que son aquellas de estos ambientes productivos. Aquí en nuestra zona marisierra se engloban prácticamente el 90% de la superficie liberada a cultivos de fina, trigo y cebada, con su correspondiente cultivo de segundo. Y ustedes ven cuál es el impacto de esos ambientes sobre el nivel de rendimiento. Por supuesto que los ambientes más productivos son los bajos con napa, con rindes promedio de 9 años de evaluación. Estas son evaluaciones a nivel de CREA zonales. Estamos hablando de 40 a 50.000 hectáreas año, evaluadas y puestas aquí como promedio simplemente para ponerle valor de rinde a la actitud de los ambientes, ¿no? Tenemos gradientes de rendimientos medios desde 6.000 kilos en los ambientes más productivos a 4,5 a 5, en el mejor de los casos, en los ambientes con someridad. Entonces esto nos está describiendo claramente que hay una limitación por agua, por capacidad de almacenaje de agua muy fuerte en por lo menos la mitad de toda la superficie donde hacemos trigo y cebada todos los años aquí en el sudeste de Buenos Aires. Es una superficie importantísima. La mitad está sometido potencialmente a un tipo de estrés que es básicamente hídrico. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con antiestresantes en trigo y cebada desde el 2010, 2011, pero formalmente y fuerte en el 2012. Y hemos desarrollado toda una red de ensayos en toda la zona. Esto es pre-Smartfoil, nosotros empezamos, como les decía, mucho antes con esto, y las evaluaciones que hemos hecho a través de todos estos años, lo que nos permite generar algunas reglas para evaluar los impactos y los contextos en que aparecen respuestas antiestresantes. Lo que le estamos mostrando aquí es simplemente una relación entre las respuestas a tecnología de antiestrés en trigo y cebada, confrontado con las precipitaciones tempranas en el cultivo de junio a septiembre, y lo que se puede ver claramente es que cuanto menos llueve, mayor es la chance de tener respuestas. Eso está más que claro. A menor lluvia, mayor chance de respuesta. Y donde, separando los ambientes, está muy claro que en los suelos someros, los que tienen poca capacidad de almacenaje, es donde tenemos más impacto de las tecnologías antiestrés. Los números al principio nos sorprendían, porque realmente, pónganse en contexto, hace 10 años, hablar de un aumento de rendimiento de 500, 600, hasta 1.000 kilos por hectárea por utilizar un antiestresante nos parecía de ciencia ficción. Hace solo 10 años. Bueno, hoy podemos decir que eso es así, son resultados ciertos, y que recién estamos empezando desde la industria a generar antiestresantes cada vez mejores, y nosotros desde la agronomía a aprender a usarlos cada vez mejor. Bien, esto nos sirve, de hecho, al día de hoy estamos utilizando esta clase de esquemas como reglas de decisión de cómo usar antiestresantes en los ambientes. ¿Hola? Sí, no, Marcelo, no te quería cortar, solamente te quería decir que estamos escuchando bien y atentamente la charla. Se pone cada vez más interesante mientras más avanza, y quería recordarle a todos los que quieren hacer preguntas, si a medida que van pasando las diapositivas las quieren ir haciendo, así nosotros las vamos guardando y las vamos administrando para después hacerlas, pero vas perfecto, se escucha aparte muy bien, Marcelo. Bueno, me alegra. Espero que a partir de ahora se despierten, porque seguramente hay ronquidos
ronquidos escuchándose, ¿no? Va, al menos yo me hubiera dormido si fuera parte del auditorio, a esta altura me hubiera dormido. Seguimos. Ahora se pone interesante, chicos. Vamos. Bueno, les decía que para nuestros ambientes este modelo es un modelo de regla de decisión de dónde usarlos, dónde y cuándo usarlos. Cuando se nos aproximan años de déficit de agua, ya cuando es septiembre tenemos una historia de poca lluvia, en los suelos de profundidad limitada ya empezamos a sugerir, y los productores de hecho incorporan esta tecnología de antiestrés porque los resultados son altamente probables, ¿no? Seguimos. Otra cuestión que nos preocupa mucho es el tema de, gracias a las ambientaciones, a delimitación de zonas de aptitud productiva distinta, nuestros productores están cada vez más focalizando secuencias de cultivos. Nosotros tenemos severos problemas de temperaturas, de bajas temperaturas, heladas en los bajos. Por lo tanto, los ambientes que son más productivos, como habíamos visto antes, los bajos conos sin napa, por lo regular no son los mejores ambientes, los ambientes de rendimientos más estables para los cultivos de fina. Cebada, trigo, colza, cuando hacíamos colza. De manera tal que estamos cada vez más haciendo dobles cultivos, secuencia de dobles cultivos, trigo, soja, cebada, soja, de segunda estamos hablando. Incorporamos ahora otros como girasol o maíz como cultivo de segunda, pero en definitiva hacemos mucha secuencia de doble cultivo en los ambientes loma, los ambientes someros, y esa repetibilidad de cultivo nos está trayendo problemas. Problemas de mermas de rendimiento de las finas por el hecho de estar repitiendo demasiado doble cultivo sobre esos ambientes. Y los ambientes más profundos, con o sin napa, están mucho más orientados a la rotación con gruesa, con cultivos de gruesa, y esporádicamente aparece en la secuencia de cultivos algún trigo de alto valor o alguna cebada en esas condiciones, lo cual es un nuevo desafío. Ambientamos para tener producciones más seguras, pero concentramos los cultivos en los ambientes y eso no está bien, eso no es bueno. Y uno de los factores que hacen a la merma de productividad de la secuencia fina en las lomas, sin dudas, es el sanitario. Ahora bien, ¿cuál es el rol que cumplen los antiestresantes en un ambiente con sanidad de patógenos de suelo y base de plantas, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumplen y potencialmente pueden cumplir los antiestresantes ahí? Bueno, nosotros hemos visto en condiciones reales de producción que los atenuadores de estrés son importantes, atenuando los impactos de las enfermedades en general. No hablo de las foliares, de eso vamos a hablar después. De las enfermedades que se producen, las llamadas necrotróficas o bionecrotróficas, que persisten en suelo rastrojo. No reemplazan en absoluto una buena rotación de cultivos, que es la estrategia más rentable, y tampoco reemplazan a los terápicos de semilla, pero sí complementan esas prácticas a través del principio de mantener o de ayudar a mantener estados de cultivo fisiológicamente más altos. El estado fisiológico del cultivo es el estado de salud de un cultivo. Un cultivo más sano, más vigoroso, que crece intrínsecamente mejor, es capaz, está mejor posicionado para tolerar una adversidad de este tipo, por ejemplo. Por supuesto que, insisto con el concepto, un biológico aplicado a semilla no nos va a reemplazar una buena práctica agrícola de rotación, ni mucho menos un terápico de semillas específico. Pero sí ayuda, claramente ayuda, conceptualmente ayuda. Es una línea que es incipiente, tenemos que trabajarla mucho más, por supuesto que tenemos que trabajarla mucho más. De hecho, lo estamos haciendo, no con los chicos de Allianz, pero sí tenemos una línea abierta de trabajo sobre el uso de biológicos como inductores de un estado saludable del sistema de raíces, que ayuda a sobreponerse al ataque de patógenos de suelo y raíces, ¿no?
Bien. Y ahora vamos a contarles, en función del tiempo escaso que tenemos, vamos a pasar directamente a mostrar, sacarle la magia a todo esto y a mostrarles resultados reales de performance de producción con el uso del Smart. Habíamos dicho, solamente para reiterarles, que tenemos elaborado una regla de decisión que todos los años vamos mejorando respecto de cómo posicionar estos productos. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones foliares y específicamente de Smartfoil. Les decía que teníamos una regla de decisión generada que implica, que nos dice claramente que en los suelos someros, y encima cuando llueve poco, las respuestas a alivio de estrés con aplicaciones foliares de productos es mucho más probable y de mayor magnitud. Bien, vamos con Smartfoil. Nosotros hemos desarrollado con Smartfoil, desde el 2016 hasta esta última campaña, hemos desarrollado ensayos donde probamos tanto en trigo como en cebada aplicaciones foliares del Smart que la posicionábamos de la siguiente manera. En trigo trabajábamos en aplicaciones en SADOC 39, siempre con uso de toque, o bien en aplicaciones más avanzadas de espigazón a floración, lo que llamamos SADOC 55 a 65, y en cebada en un esquema similar, simplemente que la primera de las aplicaciones estaban un poco adelantadas, en estado SADOC 37. Por las dudas les recuerdo para los que no tienen presente la escala SADOC, SADOC 39, que era el momento de aplicación de trigo, es cuando la hoja bandera está completamente expandida, cuando tiene la lígula expuesta. Y SADOC 37, usado en cebada, es cuando la hoja bandera está recién apuntando, recién mostrando su ápice en el tallo, en las hojas que se están expandiendo. Cuando emerge la última hoja, que es la hoja bandera, SADOC 37, y cuando está completamente expandida, SADOC 39. Bueno, lo que ustedes tienen aquí son las respuestas promedio de 20 ensayos a través de 4 años, 20 ensayos por cultivo, 20 en trigo y 20 en cebada, y estas son las respuestas promedio que hemos logrado con Smartfoil puesto en 39 en el trigo, de casi en el orden de promedio de 500 kilos, y en el orden de los 250, 300 kilos con el Smartfoil puesto más tarde. Este con toque, inexorablemente, siempre fue así, y este no. Y en cebada lo que hemos visto con Smart son resultados un poco menos contundentes, digamos así, y con cierta similitud en cuanto a los momentos de aplicación. En 37, respuestas relativamente similares, un poco más bajas en promedio, pero podemos tomarlo en orden de 250 kilos de expectativa de respuesta para aplicaciones de Smartfoil sin toque, sin sulfato de amonio, en el cultivo de cebada. Ahora bien, estos son promedios de 20 ensayos desarrollados durante 4 años. Un tema interesante es explorar esta variabilidad para generar alguna especie de regla de decisión, de ver qué hacer y qué no hacer y por qué. Nosotros somos curiosos por naturaleza, entonces estos como promedio no nos dicen nada. No es convincente mostrar un resultado promedio de tantos años de trabajo, que aunque parezca mucho, para nosotros sigue siendo insuficiente. Hay mucho ambiente a explorar que no se han producido y que sin dudas pueden llegar a modificar los resultados y sobre todo, que es lo más importante, nos pueden dar a nosotros idea de qué es lo que está pasando y mucho más chance de aprender reglas de manejo, decisión para hacer cada vez mejores recomendaciones de uso de producto. Por eso es muy importante el programa de desarrollo de productos, es relevantísimo para que un producto tenga éxito en el mercado, ¿no? Saber decir cuándo va a funcionar y cuándo no con la mayor grado de veracidad posible. Desglosando esto, todo ese promedio, bueno, ahora estamos mirando toda la variabilidad. Estamos mirando trigo, estamos mirando el rendimiento del cultivo, lo que llamamos testigo, el producto el cultivo, digo, que no tiene aplicación de Smartfoil. Una aclaración importante, tanto en trigo como en cebada. Primero, nivel nutricional. Esto no tiene limitaciones nutricionales, está manejado con los modelos de nitrógeno y de fósforo
que son los modales de producción, los que sabemos que funcionan, porque de hecho los usamos. Esto es un 150N mínimo, un 150 kilos de N, sumando lo que se aplica, más lo que tiene el suelo, modelo nitrógeno. Creo que están habituados a ese concepto, ¿no? Calculamos los N nitratos que hay en suelo, a la siembra del cultivo, y a eso le sumamos lo necesario para completar, vía fertilizante, 150 N totales, suelo más fertilizante, como mínimo 150. Y además tiene protección fungicida. Esto tiene un fungicida puesto, una aplicación de mezclas dobles en el comienzo y triples después, con carboxamida, para quitar el efecto sanitario del medio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, lo que podemos ver claramente es cómo las aplicaciones Smart Foil en 39, son esta línea colorada, presenta ganancias respecto del no aplicado, del orden del 9,9, 10% de aumento de rendimiento. Es una cifra que realmente asusta por lo bueno, digamos, ¿no? Fíjense que la mayoría de los puntos colorados está por sobre la liñita blanca 1,1. Por supuesto que hay outlier, hay cosas que están en o por debajo del promedio, pero la tendencia general es a un incremento altamente significativo de rendimientos, o sea, de respuesta a la aplicación. Y esto en promedio es lo que nos da ese valor de 500 y pico, casi 600 kilos promedio de respuesta, pero consistente a través de todo el rango de rendimientos del testigo no aplicado. La aplicación más tardía de Smart Foil, esta vez sin toque, desde espigazón a antesis, que es 55 a 65, da resultados muy buenos, por supuesto, pero lo que hemos visto hasta ahora es que las aplicaciones en 39 en trigo son altamente eficientes. La otra no deja de serlo, es un 5% aumento en rinde, pero digamos que 39 claramente es mejor para trigo, eso es lo que hemos podido observar. Bien, sigamos desglosando la información. Cuando uno segmenta por subzonas, nosotros acá tenemos 3 zonas bien diferenciadas, la zona serrana, que es el eje azul Mar del Plata, llamémosle así, donde tenemos ambientes lomas y bajos, la zona Necochea, que estrictamente estamos hablando de lo que sería el centro de nuestra región, también con lomas y bajos, paisajes ondulados, serranos, que se parece en cuanto a topografía a la serrana, simplemente que tenemos ahí un régimen de precipitaciones respecto de la serrana que tiene en promedio durante el ciclo unos 100-150 milímetros menos. O sea, es una situación más de estrés por ambiente que la serrana, y cierta someridad de suelos, en eso se parecen, pero son suelos con tosca más en superficie en las lomas. Y por último tenemos representado como característica de nuestros ambientes en mar y sierra lo que es la zona costera. Aquí decimos Miramar, toda la zona costera, la que bordea lo que hace playa con el Atlántico. Estas son zonas de suelos francos, suelos muy profundos, con muy buena pluviometría y con una muy linda temperación de los efectos de calor debido a la influencia oceánica. Ustedes saben muy bien que el mar actúa globalmente como un atemperador de los extremos de temperatura, ¿no? Bueno, por lo menos eso era antes, porque hoy día ya van 2 o 3 años en donde hiela en la costa y no en la sierra. Estamos medio invirtiendo los esquemas de pensamiento. Pero bueno, para poner en términos de rendimiento las aptitudes de cada zona, ustedes pueden ver que en promedio los rendimientos, los testigos, los no tratados que representan el rendimiento productor, alcanzan en promedio en trigo de toda la experimentación, de todos esos 4 años que trabajamos, 6.300 kilos hectárea promedio. Mientras que en las otras 2 zonas estamos 1.000-1.500 kilos abajo, claramente. En ese contexto, lo que podemos observar es cuáles son los niveles de respuesta logrados con el uso de Smart en 39 o en 65 y remarcado el promedio, simplemente para ver magnitud media de respuesta, ¿no? Estamos hablando de 700, 600, 700 kilos de respuesta en serranas y miramares, mientras que en zona Necochea no. En zona Necochea no tenemos efectos significativos de la tecnología. Ya vamos a ver alguna explicación a eso. Marce, aprovecho
Te Sí, tomaste Pi. agua y como para hacerlo más interactivo y que no se pase, te paso algunas preguntas que por ahí tienen que ver con lo que venías hablando. Meta. Eh, una pregunta sobre, para que se me perdió. Sí, se pueden ver los resultados de calidad tanto en cebada como en trigo con el uso de smartphone. No sé si los tenés a mano, pero como para que vayas pensando por ahí antes de terminar con trigo y cebada, los podés mostrar o hablar un poquito de eso. Hay otra pregunta en relación con eso que es cuál es, qué efecto tienen las aplicaciones tardías en lo que es calidad. Y la otra, que es por ahí lo que venías hablando también, es con el enfoque de utilización en Z39, qué procesos fisiológicos bioestimularía el producto. Y si ahí estás apuntando a calidad, yo ahí le contesté un poquito que por ahí las aplicaciones más tempranas están apuntadas a aumento de rendimiento, a aumentar el cuaje, pero bueno, por ahí vos podés darle alguna explicación de lo que venís trabajando a campo. Exacto. Bueno, cerramos con este cuadrito y hacemos algún comentario sobre eso. Buenísimo. El primero de los cuadritos lo que estaba describiendo es zonalmente lo que pasa. Y cuando uno ahora lo que hace es segmentarlo por ambiente estricto, lomas, bajos y profundos, lo que puede observar es de nuevo un gradiente, de altos rendimientos en los suelos profundos costeros y los ambientes loma-bajo que dominan el panorama de Serrana y Necochea, como habíamos visto antes, nos dice que los bajos tienen una productividad más alta, 5.000 contra 4.300, 4.400 en las lomas. Y acorde a eso, lo que estamos viendo es de nuevo un mayor impacto de SMART, de la tecnología antiestresante en los ambientes con alguna más alta probabilidad de entrar en estrés, por lo menos estreses atenuados, pero estrés de Dalby, en los ambientes loma. ¿Se acuerdan la gráfica que habíamos visto que es regla de decisión para los asesorados nuestros? 400 kilos promedio de respuestas en loma versus 280 a 300 en los ambientes bajos. Lo que nos sorprende es lo que pasa con los suelos profundos de la zona costera. A priori no esperábamos tener magnitudes de respuesta tanto más altas que en los ambientes loma. Es decir, ¿qué tipo de estrés tenemos en los ambientes profundos? Hasta ahora me estás diciendo que cuando hay una limitación en la capacidad de almacenamiento de los suelos y además llueve relativamente poco, sin llegar a extremos de seca absoluta, por supuesto, pero cuando llueve relativamente poco y la capacidad de almacenamiento de los suelos es más baja, ese es un dicho de aplicación de smartphone. Sí, de acuerdo. Y entonces, ¿por qué tenés respuestas de casi 600 kilos promedio en los ambientes profundos? Si ahí en Miramar llueve más y además los suelos tienen alta capacidad de almacenaje, pues son profundos. ¿De dónde sale la respuesta ahí? Bien. Me adelanto una respuesta a la pregunta, digo, ¿no? Nosotros venimos hablando, al comienzo se acuerdan que hablamos de situaciones de déficit hídrico como motivadores de respuesta por simplemente pérdida de turgencia celular. Esa pérdida de turgencia celular lo que hace es que tengamos tasas de crecimiento más bajas, la tasa de expansión de hojas con un cultivo que está estresado por agua es menor, los cultivos son más flaquitos, y entonces a pura falta de turgencia los cultivos crecen menos. Si ese estrés no es tan severo que permita ser aliviado con un bioestimulante, bueno, la tasa de expansión no se ve tan resentida, la intercepción de radiación es más alta y siguiendo toda la cadena de elaboración de rendimiento, ese cultivo que está aliviado en su estrés termina rindiendo más. Esa es la explicación que cierra perfectamente respecto de las respuestas en los ambientes loma. Ahora, en los suelos profundos de Necochea, seguramente entran en juego, además, algún otro mecanismo que no hemos podido demostrar porque a campo es imposible hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de estreses oxidativos? Cuando decíamos que hay factores inductores de estrés a través de los ROS, de las sustancias reactivas al oxígeno, de los oxidantes. Bueno, muy posiblemente lo que estemos teniendo acá no sea un problema estricto de falta de agua.
que de hecho a veces opera. Lo que posiblemente esté pasando acá es que hay algún tipo de estrés o por exceso de radiación o por exceso de radiación ultravioleta o simplemente por una saturación de tasa de fotosíntesis muy elevada en estos trigales, que en la fase de comienzo de cuaje de granos haya exceso de asimilados, y esos excesos de asimilados produce una especie de retroinhibición y una inducción temprana a senescencia de cultivos. No estoy delirando, eso es un fenómeno muy bien documentado, hay muchísima bibliografía sobre eso, simplemente que a campo es difícil, imposible demostrarlo, eso se hace en condiciones controladas. Pero muy posiblemente lo que nos pase es que en estos cultivos, cuando llegan a etapa de espigazón, que están trabajando a full, fotosintetizando muchísimo, cuando empiezan a generar granos y en sus primeras etapas de llenado de granos, donde la tasa de crecimiento es muy baja, la capacidad de asimilar de estos cultivos es tan grande y no hay destinos de dónde mandar todo eso que se auto o retroinhibe la tasa de crecimiento. Y eso hace entrar a las plantas en un estrés relativo, instantáneo, de muy corto plazo, pero que induce mecanismos de cesación o de inhibición de fotosíntesis, y eso es nocivo. La planta no entiende lo que está pasando, tiene acumulados carbohidratos en tallo, ya no sabe dónde poner fotosintatos, y entra en una situación de estrés. Es paradójico, un cultivo creciendo a una tasa máxima, de golpe se encuentra que tiene que parar la producción porque tiene una acumulación de stock tan grande que no sabe qué hacer. Entonces, es muy posiblemente esos estreses oxidativos deriven en una respuesta cuando uno aplica estratégicamente un atenuador de estrés en un estado oportuno. Por ese motivo, es muy posible que las respuestas en 39 sean más altas que 55, 65 en esas condiciones, porque estamos aplicando un preventivo o un atenuador de esos estreses de muy corto plazo o instantáneos de exceso de actividad fotosintética. Es una hipótesis de lo que puede estar pasando a campo, no demostrada en campo, insisto, pero sí con suficiente aval científico de papers publicados, de fisiólogos, desde la aproximación fisiológica, que generan esa clase de explicaciones. Así que suponemos que buena parte de los efectos positivos del SMART puestos ahí en la zona Miramar con altos rendimientos se deban a eso. Bueno, cerramos, hacemos una pausita acá y nos enganchamos con las inquietudes que habían expresado sobre el tema de calidades, ¿verdad? Dale, Marta. Va. Sí, no tengo armado acá nada de calidad por dos razones. Bueno, uno porque son muy vagos, que es la verdadera, y la otra es que en realidad no tenemos en todos los años evaluado mínimo proteína en grano. Es un requisito que nosotros queremos hacer, pero no siempre lo tenemos cumplido. Y en los casos, en la mayoría sí lo tenemos, no es que no hayamos hecho nada. En los casos donde lo hemos podido evaluar, hay cosas que son muy contradictorias y que requieren de un análisis específico, una discusión bastante más técnica, pero se lo resumo. En general, hemos visto efectos positivos y negativos, aun cuando los rendimientos tiendan a subir, como estamos viendo. ¿Y por qué se producen señales contradictorias cuando uno mira los efectos sobre proteína de las intervenciones con bioestimulantes? Porque dependen mucho de qué proceso estemos atenuando, qué proceso en estrés estemos atenuando. Cuando nosotros impactamos directamente sobre la mayor generación de granos, eso es típico en SADC 39, cuando uno pegamos ahí y tenemos respuestas positivas en número de granos, después no tenemos efectos favorables sobre el sostenimiento de la asimilación de nitrógeno. Entonces, los violentos aumentos de rinde que podemos tener, caso Miramar, derivan después en proteínas que no suben o en muchos casos bajan. ¿Entienden?
Y cuando hacemos aplicaciones más tardías, en 55, 65, la tendencia a que la proteína caiga se atenúa, pero sigue siendo altamente frecuente. Es decir, que el escenario que nosotros vemos es que no estamos generando una mayor duración del área fotosintética y de la tasa de fotosíntesis, acompañada por una mayor asimilación de nitrógeno. No estamos induciendo a mayor absorción y asimilación de nitrógeno, tan claramente como sí estamos induciendo a una mayor tasa y asimilación de carbono. Las posibles explicaciones a eso son variadas, pero el hecho concreto es que no debemos conceptualizar el uso de estos productos como que generan incrementos simultáneos en rinde y proteína. Más bien que el rendimiento sí, y tenemos más o menos bien datado, bien comprendido a través de qué mecanismos operan, pero no nos permiten decir que vamos a tener mejoras simultáneas consistentes en rinde y proteína. Eso me lleva a pensar que en realidad uno está frente a un claro ejemplo de que esto no es mágico ni milagroso y que en realidad cuando uno mejora una situación de estrés puntual, sea de turgencia celular por agua o metabólico por antioxidantes, lo que está haciendo es poner en evidencia otras situaciones de estrés, por este caso nitrógeno. Por eso, Marce, y nosotros siempre lo que decimos es, a ver, ¿qué queremos? Y la planificación del cultivo desde el inicio, por ahí todo la introducción tuya del ambiente, de a dónde vamos a poner el cultivo que vamos a producir, y la elección del momento de aplicación de este tipo de productos es sábado 39, por ejemplo, en trigo, vamos a apuntar a reducir y mitigar el estrés que tenga en ese momento, en ese periodo crítico, aumentando el rendimiento. Y si el cultivo tiene herramientas para hacer eficiente después la producción más adelante y tenemos una aplicación más tardía de este producto que pueda ayudar a utilizar mejor sus recursos, podemos estar aumentando la calidad. Lo que no podemos es utilizar recursos que no tenemos o mejorar la utilización de recursos que no tenemos. Por eso por ahí a veces es errático, o por ahí la decisión nuestra es errática. Si queremos mejorar calidad, tenemos que tener todo listo para mejorar calidad y ir en una aplicación más tardía, y si queremos aumentar rendimiento, nos tendríamos que volcar a una aplicación más temprana. Pero muchas veces el fallo o la incertidumbre que muestran algunos datos puede estar más en la decisión que estamos tomando o en el planteo que tenemos y no tanto del producto. Sí, yo coincido con eso. A mí me parece que cuando uno tiene incrementos de rendimiento violentos, fíjense, estamos hablando de aplicaciones 39 que en promedio nos dieron 800 kilos. El cultivo no está preparado desde el punto de vista nutricional para abastecer tanta demanda de nitrógeno. El Smartfoil, como ninguno de estos productos, porque lo hemos visto en todos los casos, pasa lo mismo, absolutamente todos los bioestimulantes, cuando tenemos éxito en incrementar tan violentamente el rendimiento, las proteínas se nos caen. La máxima expectativa es que no caiga la proteína, pero es irreal asumir que aún atrasando las aplicaciones vamos a tener impactos consistentes en mejora de proteína. Eso no es cierto, porque esto no es un fertilizante. Y bienvenido sea, porque si tenemos crecimientos simultáneos de rinde y proteína y de manera consistente, lo que estamos haciendo es aportar o apuntar a la degradación. Y es lo que no queremos. Eso sería una crítica muy fuerte. Nos vendría muy mal si nosotros podemos decir que vamos a aumentar 500 kilos el rendimiento y aumentar medio punto la proteína. Nos tiran con un ladrillo en la cabeza. Eso no es cierto, por suerte no es cierto. Lo que hay que estar preparado es a lo siguiente. Si nosotros atenuamos estreses en la asimilación de carbono, inmediatamente vamos a manifestar las deficiencias de los suelos de suministrar nitrógeno.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es integrar de manera inteligente la atenuación o el alivio al estrés de la asimilación de carbono, que eso es cierto y lo estamos viendo, con un acompañamiento de una mejora nutricional del cultivo que haga que las calidades no caigan. ¿Entiende? Nosotros no recomendamos en absoluto utilizar estos productos como mejoras en la calidad. Y en un programa específico de calidad, Sembrando Trigo, Grupo 1, donde apuntamos claramente a negocios diferenciados por contrato para abastecer a molinería con determinadas demandas específicas de proteína, de gluten, de W, de estabilidad. Estos productos son muy peligrosos de usar para abastecer esos nichos de mercado. La nutrición nitrogenada debe ser planteada como socio de esta atenuación de estrés de asimilación de carbono. Esa es la mirada que debemos tener. Es muy peligroso asumir que las calidades mágicamente por el uso de antiestresantes van a subir. El escenario más probable es que por lo menos como máximo se mantenga. Este es un mensaje muy fuerte que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque, insisto con este concepto, eso no es negativo, al contrario, es altamente positivo. Porque si no nos pasaría lo mismo con las fuentes de alta eficiencia de fósforo. No vamos a mencionar marcas, pero ustedes saben que en el mercado hay cada vez más fertilizantes fosforados de altísima eficiencia. Y esos productos tienen un rol estratégico que no pueden sustituir la fertilización de base, porque ponemos 5 kilos y nos llevamos 10. Ustedes se imaginan si usamos Smartfoil, subimos 500 kilos el rendimiento y medio punto más la proteína, entonces nos estamos extrayendo 10 kilos más de nitrógeno del sistema. Sería un punto de crítica muy fuerte. Por suerte eso no sucede. No es una desventaja, al contrario, es una virtud del sistema antiestresantes. Mejoramos la eficiencia de asimilación de carbono, que es un mérito enorme, pero eso nos obliga a estar atentos a mejorar la estrategia de fertilización nitrogenada si apuntamos a calidad. Bienvenido sea ese resultado. A mí me gusta. ¿Vale? Bueno, Marce, yo no sé cuántas diapos te quedan, hay algunas preguntas más, pero no quiero que se extienda muchísimo más la charla. Bien, mire, hagamos una cosa. En cebada sucede algo más o menos parecido, no están consistentes los resultados en cebada, no por una deficiencia del producto en sí, sino más bien por unas particularidades de cultivo que quisiera mencionar y por algunos defectos de malas jugadas de los ambientes meteorológicos y de manejo de cultivo. Los resultados en cebada son menos consistentes por varios motivos. Primero y principal, que nosotros estamos haciendo aplicaciones, entre comillas, tardías, ¿no? SADOC 37 ya es hoja bandera emergiendo, o SADOC 55-65 es espigazón a floración. Y la cebada, como concepto, como cultivo, tiene una gran diferencia respecto del trigo. Las cebadas tienden a generar rendimiento desde etapas más tempranas. La cebada es número de espigas. Rendimiento en cebada es número de espigas. El trigo tiene una capacidad de compensar con número de granos por espiga que no tiene cebada. Entonces, si uno quiere atenuar estreses en cebada, a lo mejor debería pensar en generar algún desarrollo adicional que implique aplicaciones más tempranas. Específicamente de cebada estoy hablando. Entonces, muy posiblemente cuando haya algún tipo de estrés que comprometa el número de espigas generado en cebada, cuando hacemos aplicaciones que parecen tempranas para trigo o oportunas para trigo, para cebada sean tardías. ¿Se entiende? Cebada es número de espigas. Primera cosa. Segunda cosa, en la experimentación en cebada hemos tenido un poco de mala suerte. Hemos tenido algunas siembras atrasadas por anegamiento, que penalizan el rendimiento particular de la cebada, y hemos tenido algunas situaciones de antecesores girasol, que es excelente, pero cuando el girasol es CL y venimos de un verano seco, las fitotoxicidades seguramente en algunos casos de estos que mostramos nos han expuesto a efectos de fitotoxicidad.
Eso que de nuevo nos ha generado heterogeneidad por un lado y mermas de rendimiento factible por otro. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que los resultados en cebada no son tan buenos como trigo, a pesar de que tenemos medias de incremento de rinde que superan los 200 kilos. Eso está muy bien, pero yo estoy convencido de que los resultados en cebada son menores a los que debieran haber sido por estos contrastes de manejo de ambiente y de eventual carry-over de herbicidas. Se los dejo como concepto porque los resultados debieran haber sido un poco mejores, y además de sospecho que deberíamos trabajar un poco más en aplicaciones cebada más tempranas, donde impacta más en la generación de rendimientos a través del número de espigas, ¿sí? Bien, quiero cerrar con dos cosas más, porque me parece que nos extendimos mucho en el tiempo. Lo que les estoy mostrando aquí es, en trigo, no ya las magnitudes de respuesta en sí, sino la frecuencia de casos en donde hemos tenido respuesta para reafirmar algunos conceptos. Estamos hablando de, primero, separar ambientes, lomas, bajos y profundos, y los niveles de respuesta que uno espera lograr. Más de 200 kilos de respuesta, más de 300, más de 400. Así para cada uno de los ambientes. Y esta es la frecuencia o proporción de casos donde hemos logrado esos niveles de respuesta. Por ejemplo, detallemos lomas. En las lomas, a lo largo de la experimentación, hemos visto que lograr más de 200 kilos de respuesta ha sido una cuestión relativamente sencilla. Casi el 90% de los sitios, de los ensayos planteados, 90%, hemos tenido respuestas iguales o superiores a 200 kilos. Cuando somos más exigentes y pedimos más de 300, en estos ambientes de alta probabilidad de respuesta, en 3 de cada 4 casos hemos logrado esos niveles de respuesta, y cuando queremos 400 kilos de respuesta, en 2 de 3 lo hemos conseguido. ¿Se entiende el concepto de mostrar los resultados así? Y cuando nos vamos a los ambientes profundos, eso que discutíamos cuál era el mecanismo por el cual se produjeron las respuestas, en estos ambientes es, en todas las situaciones, 3 de cada 4 casos, 75%, de resultados positivos, de respuestas positivas, de más de 200, 300 o 400 kilos de manera indiferente, ¿sí? Y quiero cerrar con esto. Quiero mostrar simplemente un resumen síntesis de maíz, porque me engancha muy bien con lo que hablamos de nitrógeno. Quiero mostrarles, si bien no es motivo de esta charla, quiero dejarles este mensaje. Nosotros trabajamos con Smartphone en maíz durante 4 años consecutivos, la 19-20 también, pero no tengo todos los resultados todavía. Y en los 3 años ya consolidados, lo que hemos visto es, en promedio de maíz, en maíces con base nutricional suficiente, con nitrógeno suficiente, modelo 150N, lo que hemos visto son incrementos de rendimiento que realmente nos sorprendieron. En promedio hemos visto 1.400 kilos plus de maíz por uso de Smart Foil. Y realmente son muy alentadores estos resultados, muy alentadores. Y esta es una gráfica que pretende ser desafiante. Y quisiera que esté sometida a discusión en esta charla. Perdón, Marce, perdón. Jorge, ¿podés silenciar el micrófono, por favor? Me cagaron a pedo, Jorge. Perdón, pero... Muy bien, Cari, rigor, poné rigor. Entonces, les decía que esta gráfica creo que es muy desafiante. Está puesta a propósito para provocarlos a ustedes. Fíjense que acá en maíz estamos hablando de lo siguiente. Estamos confrontando las respuestas a Smartfoil de cada uno de los ensayos. Este eje son las respuestas a Smartfoil. Y esta es la respuesta que hemos tenido sobre el modelo de base de nitrógeno, 150 kilos, suelo más fertilizante. Hemos comparado el Smartfoil con las respuestas a 70 kilos adicionales de urea. Es decir, 30 a 35 kilos de nitrógeno. ¿Y ustedes qué están viendo? Lo que están viendo primero que hay una asociación positiva entre las respuestas a urea y las respuestas a Smartfoil. Por un lado Smartfoil y por el otro urea. Cuando la confrontamos vemos que las dos avanzan en el mismo sentido. Y otra cosa que estamos viendo, y este es el desafío,
desafío conceptual, es que las respuestas a Smartfoil en cada uno de los puntos superan a las respuestas adicionadas de 70 kilos de urea en maíz. Entonces, la pregunta que le hago a todos ustedes es, en base a todo lo que hablamos, y mirando esto, ¿ustedes dirían que planteado en un maíz que tiene un modelo N de 150, suelo más fertilizante, llegado el caso, dirían a un productor cliente o a un productor asesorado, ¿ustedes les dirían que en lugar de usar 70 kilos más de urea usen Smartfoil? Les dejo esa pregunta y discutimos. Quiero que me respondan esa pregunta. Listo, Cari. Bueno, estoy viendo a ver quién se anima. Uno puso ya que sí, Marta. ¿Que sí? Sí, usaría Smartfoil versus Urea. Tachalo ese. A Que ver. no se vaya, que no se vaya, que se quede. Yo lo banco dependiendo del planteo. Si justifica el planteo, lo banco. Ay, Cari. Bueno, hay que ver el sistema el productivo que tiene. Bueno. ¿Se ve el cartel que está rojo abajo? No, todavía no. Igual ahí están llegando los comentarios, que hay que contemplar el aporte de mineralización del cultivo antecesor, siempre hablando de una fertilización base, puso el mismo que iba a usar Smartfoil versus Urea, tiene el cultivo súper fertilizado antes de poner Smartfoil. Otro comentario, sí, en Alejo Ledesma se usan 3 litros de Smartfoil más 4 kilos de sulfato de amonio y anduvo excelente, pero estaba fertilizado de base. Bueno, van llegando algunos comentarios. Bueno, para no hacerla más larga, le digo, permítanme que sea medio dictatorial en este mensaje, pero les digo cuál es lo que nosotros aprendimos y por ende nosotros transmitimos. Es un error estratégico asumir que un insumo, sea biológico, como quieran llamarlo, pero puntualicemos los en biológico. Es un error estratégico poner competitivos y por ende sustitutivos un insumo biológico con un fertilizante, o con un fungicida, o con un insecticida, con lo que fuere. Es un error estratégico, porque lo que ustedes están viendo en esta gráfica no es un efecto de sustitución estricta. Lo que ustedes están viendo es un efecto de equivalencias. Entonces, la pregunta que debe surgir de esto, y que me gustaría que todo el mundo se la plantee, es ¿qué pasa si yo utilizo Smartfoil en un esquema donde además agrego más nitrógeno? Si yo estoy planteando reemplazar urea por Smartfoil, lo que estoy haciendo es morderme la cola como una víbora que se autodestruye. Los bioestimulantes lo que hacen es atenuar estreses o ayudar a atenuar estreses, pero no nutricionales. A lo sumo lo que pueden llegar a hacer es mejorar la capacidad que tiene el cultivo de capturar recursos nutricionales, nitrógeno, fósforo, potasio, lo que se les cruce, simplemente porque hacen que los cultivos crezcan más exploración radicular, más intercepción de nutrientes, más absorción, etcétera, etcétera. Pero si nosotros pensamos que esta es la estrategia exitosa de posicionamiento de los biológicos, nos estamos equivocando, vamos a generar más degradación, vamos a generar más opiniones en contrario y vamos a perder la riqueza esencial de uso de biológicos en la agricultura, que no son sustitutivos, son complementarios. Esta película de reemplazar urea por Smartfoil, puesta de acá a 5 años con sistemas degradados, lo que hacen es tener respuestas cero, nulas o hasta negativas, porque estamos agotando un recurso que no puede ser reemplazado con el uso de biológicos. ¿Se entiende el concepto?
Sí, Marce, excelente. Yo te consulto, ¿estos tratamientos incluían el sulfato de amonio? Nosotros siempre lo que recomendamos es una estrategia complementaria igualmente, por eso te hacía el chiste, digamos, pero siempre complementaria. De hecho, hay algunos comentarios en la misma dirección, que la idea es devolver el nitrógeno que se saca, por lo tanto, si queremos hacer eficiente el uso de recursos, tenemos que tener recursos primero, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese es el concepto. Gracias, Cari. El concepto es ese. Nosotros con los biológicos lo que hacemos es aumentar la eficiencia de uso de los recursos, de los naturales, sea radiación, sea agua, o de los introducidos o inducidos, fungicidas, herbicidas, fertilizantes. Hacemos que se usen de manera más eficiente, pero nunca debemos plantear un modelo sustitutivo de insumos. Tenemos mérito suficiente para resaltar la necesidad de utilizar cada vez más biológicos en la agricultura y para ponerle valor en sí mismo, y no competir o pelearnos con otros recursos naturales o inducidos o incorporados, como el caso de los fertilizantes, los herbicidas, etc. Jamás, nunca se nos puede ocurrir plantear un esquema de reemplazar con biológicos los insumos de síntesis química. La reducción de los insumos de síntesis química se va a ir produciendo naturalmente, y la reducción de esos insumos, el impacto de la reducción de esos insumos, los impactos negativos de reducción de esos insumos se van a ver atenuados con el uso de bioestimulantes, pero jamás debemos plantear una dicotomía o controversia entre biológicos versus productos de síntesis. Ese es un error que, como decía, se nos vuelve en contra. Pues yo le mostré todos los casos a propósito, le puse casos de suelos que están por esencia bien nutridos y situaciones de producción alta y buenos manejos tecnológicos. Pero esta película, exactamente esto, puesto a 5 años para adelante, es otra. Va a Perfecto, haber Marce. mucha más respuesta ureaca a Smartfoil si insistimos en el concepto de reemplazar fertilizante por biológicos. ¿Se Bueno, entiende? queda clarísimo que es complementario. Solo confirmar que ese Smartfoil sea solo o con toque, porque tengo algunas consultas por privado y eh, no la quiero contestar yo para no meter la pata. ¿Es Smartfoil solo o Smartfoil más el toque? Claro. Bien, les digo, no, en maíz siempre con toque. Ok, En maíz siempre con toque. En trigo siempre con toque. En cebada no. no. El sulfato de amonio tiene una propiedad muy interesante de ayudar a la eficiencia de penetración, llamémosle así, del producto. Es un excelente sulfato de amonio, excelentísimo producto de altísima calidad, pero lo que estamos viendo es que todo lo que ayuda a la eficiencia de incorporación de un producto, en parte genera algún efecto negativo de fitotoxicidad, llamémosle así genéricamente. Por eso, en cebada, los resultados cuando usamos toques son muy contradictorios. A veces potencia el Smartfoil, pero otras veces, y de manera muy significativa, lo reduce, lo atenúa, lo anula directamente. Entonces, en cebada no tenemos buenos resultados incorporando toque al Smartfoil. En trigo y en maíz, sí. En cebada no son consistentes resultados. Mi recomendación en cebada es no usar ninguna otra cosa que no sea Smartfoil solo. En cambio, en trigo y en maíz, sí, perfecto. Avanzo más en el criterio. En trigo, las aplicaciones 39 van con toque obligado. Las aplicaciones 55, 65, nuestros resultados muestran que no hay que usar, como recomendación segura me refiero, ¿no? El toque podrían ahorrárselo. En 35 obligado, en 55, 65 yo diría que no. En cebada nunca y en maíz siempre. Ese es como regla. ¿Va? Excelente, Marce. No quiero que nos extendamos mucho más, pero no quiero dejar de responder las dos preguntas como para también volver a lo que era la convocatoria de la charla, que era cereales de invierno, y quedaron dos preguntitas
colgadas. Adelante. Y así después terminás con las perspectivas. Respondemos estas dos, terminás con las perspectivas antes de que se cansen o que nos llegue el mediodía. Básicamente, pero cortito, digamos, si viste alguna diferencia de resultados dependiendo de los cultivares, Ajá. sí o no, decime, así nos demoramos tiempo. Sí o no es sí barra no. Bueno, explícalo entonces. Bien, vamos. La Y experimentación como está... todo, Marcelo, como todo ingeniero agrónomo, ¿no es cierto? El depende. Depende, ¿eh? ¿O no? El depende, vivimos del depende, chicos, ustedes saben muy bien. Tal cual. Y damos respuestas concretas y así nos cagamos de hambre. Sí. No es así, la vida no es así. Bueno, no, ahora hablando en serio, la experimentación está restringida a una sola variedad. Y por lo regular usamos la variedad más sembrada, SI 120 o Nidera 802 en algunos casos. Estoy mencionando marcas para poner bien en contexto. Las variedades tienen una tolerancia o susceptibilidad intrínseca a los estreses. Se lo pongo conceptual. Si yo tuviera que usar Smartfoil en un trigo, seguramente tengo más chances de resultado exitoso en aquellos trigos que tienen mucha genética francesa adentro, porque esos trigos tienen una relación grano vegetativo muy alta, están muy limitados por fuente, como solemos decir. Entonces son más susceptibles a perder rendimiento ante una situación de estrés que limite la expansión foliar. Entonces, yo diría que si uno tiene una situación para ayudar a un meteoro, por ejemplo, a atenuar un estrés, los resultados no van a ser tan consistentes como si lo estuviéramos haciendo sobre un basilio, un algarrobo, un SI 120, etc. Tenemos muchas ganas de cruzar los ensayos de variedades que hacemos todos los años, la red de variedades de trigo, tenemos 35 variedades distintas. Tenemos muchas ganas de cruzarlo con antiestresantes para evaluar la interacción entre el antiestresante y la genética. Pero todavía no le puedo dar resultados concretos sobre eso, solamente la regla general de uso, que es lo que yo recomiendo, ¿no? Me dicen un meteoro, le digo, y puede ser, pero va a ser más consistente el resultado en un material más afrancesado. Buenísimo. Y la última, para que la perdí. ¿Qué opinás del complemento con Azospirillum y Pseudomonas en la siembra? Que eso por ahí sale un poquito del tema de Smartfoil o antiestrés por ahí, pero bueno, no sé, por ahí tenés alguna opinión Sí. para... Sí. Más que es una opinión basada en resultados, ¿no? Sí. En experiencia. Los PGPR, que son eso que genéricamente se llama así, promotores de crecimiento radicular, cumplen un rol también como biológico, un rol esencial. Los PGPR sí son inductores de crecimiento de raíces, donde se necesita crecimiento, ¿no? Eso también está demostrado. Son inductores de liberación de sustancias que genéricamente se llaman hormonas, y las hormonas regulan las particiones de los asimilados que se sintetizan en la planta. Son señales no hidráulicas que dicen genera más biomasa aérea o genera más biomasa de raíces, etc. Los promotores de crecimiento genéricamente lo que hacen es incrementar la partición de asimilados hacia el crecimiento de raíz como concepto. Y a partir de ahí lo que hacen es facilitar la mayor absorción de agua o el mayor acceso a nutrientes no móviles como fósforo, potasio, etcétera, calcio, lo que fuera. Cuando uno mide crecimiento radicular, eso lo hemos hecho. En condiciones controladas hay mucho trabajo hecho y nosotros hemos hecho algunas evaluaciones de campo, contando ápices radiculares, haciendo pozos y poniendo una grilla y contando ápices radiculares, trabajo de chinos, y hemos demostrado claramente cómo los PGPR, cuando hay alguna situación de seca o deficiencia nutricional de nutrientes no móviles, aquellos que se mueven por difusión, cómo los PGPR generan ventajas adicionales sobre el rendimiento. ¿Cuándo hay esas limitaciones, ¿no? Y la pregunta que hacen es muy interesante. A mí me parece un complemento ideal
Yo apilaría tecnologías y me parece que como atenuador de estrés, como mínimo de atenuación de estrés hídrico, la combinación de PGPR en semilla y bioestimulación foliar debería ser una combinación altamente exitosa. Debiera serlo. Yo no tengo ensayos para demostrar claramente esos efectos, pero tengo tendencia a asumir que esa combinación de apilar tecnologías debiera darle mucha estabilidad a los sistemas. A lo mejor no incrementando la magnitud de respuestas, pero sí aumentando la frecuencia de casos positivos de respuesta. ¿Se entiende como concepto? Perfecto, Marce. Deberían ustedes tener una línea de PGPR como empresa. Más trabajo. Buenísimo. ¿Eh? ¿Sí? Y bueno, no. Más Vamos a trabajo. aumentar. Ahí Estamos está trabajando Edu. en Está algo de eso. Edu. ¿Edu? Sí, 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 sí. Edu va a Más aumentar la trabajo, paleta de productos. más Estamos en trabajo eso, estamos es en más eso. Hay facturación. una... Claro, o sea, lo que pasa es que tenemos miedo que no sabemos qué vamos a hacer con el excedente de dinero. Pero bueno, eso es otra cosa. Ah, bueno, no, pero después lo hablamos por línea privada, Edu. Bueno, Cari, ¿cómo va? Vamos redondeando, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí Marce creo que quería hablar un poco de la sequía. No sé si se puede hacer un poco cortito, así damos el mensaje final para que no se nos aburran, Marce. Vamos, chicos, no, ya, si no se aburrieron hasta ahora. Bueno, no, simplemente quería dejarles un comentario de cara a la campaña que estamos transitando. ¿Cuál es la situación actual del recurso agua? Ustedes ven en el mapita, claramente en términos de porcentaje de agua útil en los suelos, que salvo nosotros, que estamos bastante bien, a medida que avanzamos al oeste, noroeste, la situación se pone cada vez más chiva, y estamos con agüitas en algunos casos medio justos, ¿no? Sur de Santa Fe, Córdoba, está en situación de pidiendo agua a gritos. Eso es por un lado. Así que es un escenario que de arranque que se presume como favorable para los estreses hídricos. Eso es bueno para ustedes, malo para el productor. Esperemos que la situación tienda a revertirse un poco. Y en términos de chances de reversión, tenemos muchas preguntas respecto de qué va a pasar con las perspectivas. A la derecha ustedes tienen los pronósticos estacionales del fenómeno Niño, del fenómeno ENSO, que nos indican que no está muy definido la tendencia. Lo que sí está claro es que no va a ser Niño. Las perspectivas, las gráficas en barras rojas son los niños, en barras azules son las niñas y los neutrales están en grises. Para la FINA lo que se prevé es que la situación sea de una niña moderado o neutro, o sea que vamos a estar un poquitín de seca y con lluvias normales, pero lo que sí está claro es que no va a ser un año excesivamente llovedor. Yo no quiero comprometerme con un mensaje que yo no genero, soy un poco escéptico, sobre todo en los ambientes más marítimos, donde los efectos niño-niña, en nuestros ambientes más con efecto oceánico-atlántico, este fenómeno niño-niño se diluye, pero sí cobran relevancia cuando uno va avanzando más hacia ambientes más continentales, ¿no? La perspectiva de neutro niña debe ser tenida en cuenta con mayor énfasis en la medida en que nos vamos de estos ambientes productivos costeros a los ambientes productivos más continentales, ¿no? Hablo de La Pampa, Córdoba, centro-oeste de Santa Fe. Pero la perspectiva es que en esos ambientes estamos con agua muy justa y las chances de que llueva más de lo que esperamos son muy bajas. Así que bueno, los convoco a vender en este escenario de ambiente. Es un escenario de ambiente muy propicio para promover bioestimulantes, y espero que bueno, tengan éxito en la misión y espero haber aportado un poquitín nomás al discurso con fundamentos para que la tecnología progrese y sea cada vez más adoptada, ¿no? Así que les agradezco mucho la atención. No sé cuántos han quedado sin dormirse, espero que bastantes. Y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas Muchas, gracias a todos.
Muchas gracias, Marce. Sí, algunos seguro que se están bajando porque hay que volver al trabajo. Solo redondear diciendo que Smartfoil, la mayoría de los que están en la charla creo que lo conocen, pero que es un producto que hace varios años que está en el mercado. Es un producto orgánico certificado, que eso también es algo importante en el momento en los que vivimos. Eh, que los resultados que estamos teniendo en cereales de invierno, que fue lo que nos convocó a la charla, rondan entre los 250 y 300 kilogramos en promedio, y con las respuestas positivas que Marcelo nos mostraba.